Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de anillos. Hoy vamos a ver los elementos irreducibles. La definición es esta de aquí. Sea R un elemento de un anillo R, entonces nosotros vamos a decir que R es irreducible si cumple que R es distinto de cero, R no es una unidad, o sea R no divide a 1, y además si nosotros tenemos que R igual a por B, entonces A es una unidad o B es una unidad para toda A y B en R. Y ahora decimos que un R es reducible si R es distinto de cero, R no divide a 1 y R no es irreducible. Esta es la definición. Por ejemplo, en el anillo Z, todos los números primos son irreducibles, junto con sus inversos aditivos. El más menos 2, más menos 3, más menos 5, el más menos 7, y así. Estos no son irreducibles porque obviamente son diferentes de cero, tampoco son unidades, y si nosotros tenemos que un número primo es igual a por b, con a y b enteros, eso necesariamente implica que a es igual a más menos 1 o que b es igual a más menos 1. Así. Y las únicas unidades en el anillo de los enteros son precisamente estas, el más menos 1. También de la definición de reducible y de irreducible, nosotros podemos notar que tanto el cero como cualquier unidad, estos no son ni reducibles ni irreducibles, los excluimos completamente de la definición. Entonces, también podemos notar que si nosotros tenemos un campo, entonces en este campo no hay elementos irreducibles, porque en un campo cualquier elemento diferente de cero es una unidad. Y para que un elemento sea irreducible o que sea irreducible debe de cumplir que sea diferente de cero y que aparte no sea unidad. Y esos elementos no existen en un campo. Ahora vamos a demostrar esta proposición que nos dice sea R un DIP, o sea un dominio de ideales principales, y R un elemento de R, en donde R es diferente de cero. Entonces se cumple la siguiente equivalencia. R es irreducible si y solo si el anillo cociente de R entre el ideal generado por R es un campo. Vamos a ver la prueba. Primero vamos a probar la ida. Para esto supongamos que R es irreducible y queremos llegar a que R sobre el ideal generado por R es un campo. Aquí. Supongamos que R es irreducible. Ahora consideremos el homomorfismo canónico pi que va de R a R sobre el ideal generado por R. Recordemos que esto está definido como pi de R es igual a R más el ideal generado por R. Y este pi es su proyectivo. Entonces nosotros tenemos que el kernel de pi es igual al ideal generado por R. Ahora, como R es irreducible, R no divide a 1, y eso significa que no existe un R a la menos 1 en R tal que R a la menos 1 por R es igual a 1. Y de aquí nosotros podemos concluir que el 1 no está en el ideal generado por R, porque no lo podemos escribir así. Entonces, bueno, el ideal generado por R es igual al kernel de pi, como ya habíamos puesto aquí, ¿no? Entonces, como 1 no está en el kernel de pi, nosotros tenemos que 1 no es distinto de cero. Entonces, R sobre el ideal generado por R es un anillo no trivial. Ahora ya lo único que nos falta demostrar es que cualquier elemento de aquí tiene, cualquier elemento diferente de cero tiene un inverso multiplicativo, o sea que es una unidad. Primero, como pi es su proyectiva, entonces para todo S más el ideal generado por R, o sea cualquier elemento de aquí, existe un R tal que pi s es igual a S más el ideal generado por R. Ahora, pongamos sea pi s en R sobre el ideal generado por R. Pi s puede ser un elemento cualquiera de R sobre el ideal generado por R. Pero a este vamos a pedirle que S no esté en R para que pi de S sea diferente de cero y así le podamos encontrar una unidad. Entonces,
nosotros tenemos que R no divide a S, porque S no está en el ideal generado por R. Y como R es irreducible, esto implica que R y S son coprimos. Y recordemos que si dos números son coprimos, entonces existen A y B en R, tales que AR más BS es igual a 1. Entonces nosotros tenemos que pi de AR más BS es igual a pi de 1. Eso es aplicándole pi a esta ecuación nada más. Entonces, desarrollando el homomorfismo, nosotros tenemos que esto es igual a pi de A por pi de R más pi de B por pi de S, y esto es igual a 1. Pero nosotros sabemos que pi de R es igual a 0, porque R está en el ideal generado por R. Entonces, nada más nos queda esta parte de la ecuación, que es pi de B por pi de S es igual a 1. Y justo esto que tenemos significa que pi de S es una unidad, porque tiene un inverso multiplicativo, que cuando lo multiplicas por pi de B, te da 1. Y ya eso es todo lo que nosotros teníamos que demostrar para ver que R sobre el ideal generado por R es un campo. Ahora vemos la demostración de la vuelta. Supongamos que R sobre el ideal generado por R es un campo y lo que queremos demostrar es que R es irreducible, ¿no? Como R sobre el ideal generado por R es un campo, entonces es no trivial. Nosotros tenemos que el pi1 no está en el kernel de pi, que es igual al ideal generado por R. Y esto implica que R no divide a 1, o sea que R no es una unidad. Ahora, para demostrar que R es irreducible, supongamos que A y B están en R y también supongamos que R es igual a A por B. Entonces, lo que queremos llegar es que A o a B son unidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pi de R es igual a pi de A por B, porque R es igual a A por B. Y esto es igual a pi de A por pi de B. Y esto es igual a 0, porque R está en el kernel de pi. Y ahora, como R sobre el ideal generado por R es dominio entero, porque estamos suponiendo que es un campo y todo campo es dominio entero, entonces tenemos que pi de A es igual a 0 o que pi de B es igual a 0. Si suponemos que pi de A es igual a 0, entonces eso significa que A está en el kernel de pi, y el kernel de pi es lo mismo que el ideal generado por R. Y si A está en el ideal generado por R, entonces existe un B' en R, tal que R por B' sea igual a A. Y ahora, como R es igual a A por B, aquí podemos sustituir A por R por B', y esto es igual a R por B' por B. Y así ya tenemos que B por B' es igual a 1. Y también si nosotros suponemos que pi de B es igual a 0, llegaríamos a la conclusión de que A es una unidad. Y ahora, nosotros ya tenemos que B es una unidad y que R, y ya con esto tenemos que R es irreducible. Y, y con esto queda concluida nuestra demostración. Y ya esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like, puedes dejarme un comentario. Y nos vemos hasta la próxima.